¿Qué pasaría si el dolor que sientes hoy no tuviera su origen en esta vida? ¿Y si las enfermedades, las fobias inexplicables o incluso las cicatrices con las que nacemos fueran rastros de una historia que comenzó mucho antes de nuestro nacimiento? A lo largo de los años, han surgido testimonios impactantes de personas que, a través de regresiones o recuerdos espontáneos, han encontrado conexiones entre su sufrimiento actual y experiencias de vidas pasadas. Historias que desafían nuestra comprensión del tiempo, la memoria y la naturaleza misma del alma. En este video, exploraremos algunos de estos relatos, analizaremos el misterio de las fobias sin explicación lógica y reflexionaremos sobre una pregunta inquietante: si pudiéramos recordar el origen de nuestro dolor, ¿sanaríamos más rápido? Este contenido no pretende reemplazar el consejo médico ni afirmar una verdad absoluta. Es una exploración de ideas basadas en testimonios y estudios sobre la memoria del alma. Te invitamos a escuchar con mente abierta y a sacar tus propias conclusiones. El dolor. Esa sombra silenciosa que nos persigue sin explicación, esa sensación que a veces parece surgir de la nada, sin un motivo evidente en nuestra historia. Algunos lo atribuyen a la genética, al estrés, a simples coincidencias biológicas. Pero, ¿qué sucede cuando el dolor desafía toda lógica? ¿Cuando una persona nace con una enfermedad sin antecedentes familiares? ¿Cuando alguien sufre un miedo paralizante a algo que jamás ha experimentado? La ciencia ha intentado responder a estas incógnitas con teorías psicológicas y neurológicas. Se habla de traumas heredados, de patrones familiares inconscientes, incluso de condicionamientos biológicos que pueden transmitirse de generación en generación. Sin embargo, hay casos que escapan a cualquier explicación convencional, relatos de personas que parecen cargar con heridas que no corresponden a su historia actual. Pensemos en esos niños que desde una edad temprana muestran signos de angustia, pesadillas recurrentes, recuerdos de lugares en los que nunca han estado. O en aquellos que nacen con marcas inexplicables en la piel, en la misma ubicación donde, según sus propios relatos, sufrieron heridas mortales en lo que describen como otra vida. Son testimonios que nos llevan a preguntarnos: ¿es posible que el cuerpo recuerde lo que la mente ha olvidado? Desde tiempos ancestrales, muchas culturas han creído en la existencia de la reencarnación, en el concepto de que el alma viaja a través de múltiples vidas, aprendiendo y sanando en cada una de ellas. En textos antiguos de la India, en relatos del budismo tibetano, en la filosofía platónica e incluso en ciertas interpretaciones esotéricas del cristianismo primitivo, encontramos la idea de que lo que vivimos hoy no es más que un capítulo en una historia mucho más grande. Y si esto fuera cierto, si realmente hemos vivido antes, ¿qué pasa con las heridas que no logramos sanar en esas vidas pasadas? Pueden manifestarse en nuestra existencia actual, tomando la forma de enfermedades, dolores físicos o incluso fobias inexplicables. Hay quienes afirman que sí. Investigadores y terapeutas especializados en regresión han documentado cientos de casos en los que, al explorar el subconsciente de una persona, emergen recuerdos de otra época, de otro cuerpo, de otro nombre. Y lo más sorprendente, muchas de esas personas, al revivir el origen de su sufrimiento, han encontrado alivio, como si al recordar pudieran finalmente liberar el peso que han cargado durante siglos. Pero esto plantea una cuestión aún más profunda. Si nuestras dolencias son ecos de un pasado lejano, si lo que hoy sentimos es un reflejo de algo que ocurrió en otra existencia, ¿significa que estamos destinados a sufrir hasta comprender la lección que quedó pendiente? ¿O acaso el solo hecho de reconocer ese vínculo podría ser la clave para la sanación? El misterio del dolor va más allá de lo que la ciencia puede medir. Es un enigma que toca lo más profundo del ser humano, un recordatorio de que quizá, solo quizá, somos mucho más que este cuerpo y esta vida. Y si esto es cierto, si nuestras heridas no son meramente físicas sino espirituales, ¿estamos dispuestos a escuchar lo que tienen que decirnos? Hay relatos que desafían cualquier explicación lógica. Historias de personas que, sin buscarlo, han encontrado respuestas inquietantes en lo más profundo de su mente, respuestas que parecen provenir de otro tiempo, de otra vida. Son testimonios que nos obligan a cuestionar la realidad que damos por sentada. Uno de los casos más documentados es el de James Leininger, un niño que, desde los 2 años, comenzó a tener pesadillas recurrentes con aviones en llamas cayendo al océano. Se despertaba gritando, diciendo frases que un niño de su edad no debería conocer. Describía detalles precisos sobre aviones de combate de la Segunda Guerra Mundial,
modelos específicos, maniobras, hasta el nombre de un portaaviones en el que aseguraba haber servido. Sus padres, escépticos al principio, comenzaron a investigar y descubrieron que los recuerdos de James coincidían con la historia real de un piloto estadounidense llamado James Houston, abatido en combate en el Pacífico. No había manera de que su hijo conociera esos detalles. ¿Cómo explicarlo? Pero no es el único caso. En distintos lugares del mundo, personas han experimentado recuerdos espontáneos de vidas pasadas, fragmentos de historias que no les pertenecen en esta existencia. Algunos los descubren a través de sueños recurrentes, otros en sesiones de hipnosis, y hay quienes, simplemente, lo sienten como certezas imposibles de ignorar. Como el caso de una mujer llamada Sara, quien sufría de un dolor crónico en la garganta. Ningún médico lograba encontrar una causa específica. Hasta que, en una sesión de regresión, recordó con una claridad escalofriante la imagen de sí misma en otra vida, siendo ejecutada en la horca. Sintió la soga alrededor de su cuello, el aire escapando de sus pulmones. Al despertar, algo dentro de ella cambió. El dolor, inexplicablemente, desapareció. Otro testimonio impactante es el de un hombre llamado Ian, quien desde niño tenía una fobia paralizante al agua. Ni sus padres ni él entendían por qué. Nunca había sufrido un accidente ni había tenido experiencias traumáticas con el mar. Sin embargo, en un estado de hipnosis profunda, revivió lo que describió como su muerte en una vida pasada, la sensación de ahogarse en el océano, el pánico de hundirse en la oscuridad. Lo más asombroso es que, tras esa sesión, su miedo comenzó a desvanecerse. Como si, al recordar, su mente y su cuerpo hubieran comprendido que el peligro ya no existía. Estos relatos nos llevan a una pregunta inquietante. Si realmente cargamos con las memorias de otras vidas, si los traumas que sufrimos hoy son ecos de un pasado que hemos olvidado, ¿hasta qué punto nuestras emociones, nuestros miedos, incluso nuestras enfermedades, están ligadas a experiencias que no pertenecen a esta vida? Los escépticos argumentan que estos recuerdos son solo construcciones de la mente, proyecciones del subconsciente que buscan darle sentido a lo inexplicable. Pero entonces, ¿cómo explicar la precisión de los detalles, la sensación tan vívida de quienes los experimentan, los cambios físicos y emocionales que ocurren después de revivirlos? Hay quienes dicen que la memoria del alma es infinita, que todo lo que hemos sido y experimentado queda registrado en lo más profundo de nuestro ser. Si esto es cierto, entonces, ¿qué otras historias podríamos descubrir si nos atreviéramos a mirar dentro de nosotros mismos? ¿Y cuántas de nuestras heridas actuales no son más que cicatrices de un pasado que aún no hemos terminado de sanar? Hay miedos que no tienen una causa evidente. Fobias que aparecen desde la infancia, sin que exista un evento traumático que las justifique. Un temor irracional al fuego, al agua, a ciertos lugares o incluso a determinadas personas. En muchos casos, la psicología intenta explicarlo a través de experiencias reprimidas, asociaciones inconscientes o incluso patrones heredados de los padres. Pero, ¿qué sucede cuando ninguna de estas explicaciones encaja? Cuando una persona siente un pánico incontrolable ante algo que jamás ha vivido en esta vida. Tomemos el caso de Laura. Desde pequeña, sentía un miedo irracional a los pasillos oscuros y estrechos. Su corazón se aceleraba, su respiración se volvía agitada y una sensación de terror absoluto la invadía cada vez que tenía que cruzar un espacio cerrado sin luz. Durante años, evitó lugares con túneles o pasillos angostos, sin entender la causa de su ansiedad. Fue solo en la edad adulta, durante una sesión de hipnosis, que su mente reveló un recuerdo oculto. En lo más profundo de su subconsciente, emergió la imagen de sí misma en otra época, atrapada en un sótano durante un asedio, sintiendo el peso del miedo y la desesperación al saber que no podría escapar. Al despertar, comprendió que su fobia no tenía origen en su infancia, sino en una experiencia que parecía pertenecerle a otro tiempo. Lo mismo le ocurrió a Daniel, un hombre que desde niño sentía un pavor irracional a las alturas. Sus padres nunca pudieron entenderlo, ya que jamás había tenido una caída ni un accidente que pudiera explicarlo. Años después, al someterse a una terapia de regresión, descubrió un recuerdo inquietante, una vida pasada en la que había sido condenado a muerte arrojado desde una torre. La sensación de caer al vacío, la impotencia, el golpe contra el suelo, todo estaba grabado en su mente como una memoria lejana, pero vívida. Y lo más sorprendente es que, tras revivir esa escena,
su miedo comenzó a disminuir hasta desaparecer. Estos casos no son aislados. Existen miles de relatos de personas que han experimentado fobias inexplicables desde la infancia, miedos intensos que parecían surgir de la nada. Y aunque la ciencia tradicional aún no acepta la idea de que estos temores puedan estar relacionados con vidas pasadas, muchos terapeutas han encontrado que, al explorar estos recuerdos, las personas logran liberarse de sus traumas de manera casi milagrosa. Si esto es cierto, significa que el alma no solo lleva consigo aprendizajes y emociones, sino también heridas sin cerrar. Significa que, en cada vida, podríamos estar arrastrando cicatrices invisibles que condicionan nuestra manera de sentir y reaccionar ante el mundo. Pero esto nos lleva a una pregunta aún más profunda. Si nuestras fobias y traumas son el eco de algo que vivimos antes, si el cuerpo y la mente recuerdan lo que nuestra conciencia ha olvidado, entonces, ¿qué más podríamos estar cargando sin darnos cuenta? ¿Cuántas de nuestras limitaciones actuales no son realmente nuestras, sino sombras de un pasado que aún no hemos terminado de comprender? Si el dolor, los miedos y las enfermedades pueden ser ecos de experiencias pasadas, ¿significa que recordar esas memorias podría ayudarnos a sanar? A lo largo de la historia, diferentes tradiciones espirituales han afirmado que la sanación no solo ocurre en el cuerpo, sino también en la mente y el alma. Pero, ¿qué sucede cuando el origen del sufrimiento no pertenece a esta vida, sino a una anterior? Existen relatos de personas que han encontrado alivio al revivir recuerdos de lo que, según ellas, fueron vidas pasadas. No a través de la simple creencia, sino mediante experiencias intensas y profundas que parecían revelar verdades ocultas en su subconsciente. Uno de estos casos es el de Mariana, una mujer que desde niña sufría un dolor inexplicable en su espalda baja. Los médicos no encontraban una causa física, ningún problema en su columna, ningún trauma previo. Sin embargo, el dolor estaba ahí, limitando su vida, convirtiéndose en una carga constante. Durante una sesión de hipnosis regresiva, Mariana recordó una escena perturbadora. Se vio a sí misma en una época antigua, vestida con ropas de otra era, sentada en el suelo con las manos atadas. En su visión, un soldado la castigaba con un golpe brutal en la espalda. La sensación de dolor era idéntica a la que había sentido toda su vida. Cuando despertó de la sesión, su cuerpo temblaba, pero algo había cambiado. En los días siguientes, el dolor comenzó a desvanecerse hasta desaparecer por completo. Como si, al recordar, algo dentro de ella hubiera sanado. Casos como el suyo han sido reportados por terapeutas que practican regresión a vidas pasadas. Personas que han superado migrañas crónicas al recordar que murieron con un golpe en la cabeza, que han dejado atrás problemas respiratorios al revivir momentos en los que se sintieron asfixiados en una vida anterior. Historias que sugieren que, de alguna manera, el cuerpo guarda la memoria del alma, y que al traer esas memorias a la conciencia, se libera el peso que ha estado cargando. Pero este proceso no es solo físico. También hay quienes han encontrado sanación emocional al recordar y comprender el origen de sus conflictos internos. Personas que han sentido un odio inexplicable hacia alguien, solo para descubrir que en una vida pasada compartieron una historia de traición o sufrimiento con esa misma alma. Relaciones difíciles que, al ser vistas desde una perspectiva más amplia, han permitido la reconciliación y el perdón. Esto nos lleva a una pregunta fundamental: ¿es el recuerdo una herramienta de sanación? Si aquello que no comprendemos sigue afectándonos, si las emociones reprimidas trascienden el tiempo y se manifiestan como síntomas en el presente, entonces quizás la clave no sea solo tratar los efectos, sino encontrar la causa profunda. La sanación, en este sentido, podría ser más que un proceso médico. Podría ser un viaje hacia lo más profundo de nuestro ser, un acto de autoconocimiento en el que enfrentamos no solo lo que somos ahora, sino lo que hemos sido antes. Un proceso en el que, al mirar atrás, encontramos las piezas perdidas de nuestra propia historia. Pero esto nos deja con una última y crucial reflexión. Si realmente cargamos con las memorias de otras vidas, si lo que vivimos hoy es solo un eco de lo que alguna vez fuimos, entonces, ¿qué significa eso para nuestro destino? ¿Estamos condenados a repetir nuestros errores una y otra vez, o tenemos la capacidad de romper el ciclo y escribir un nuevo final para nuestra historia? Si las heridas de nuestra alma viajan con nosotros a través del tiempo, si el dolor que sentimos hoy es un eco de lo que no pudimos resolver en el pasado, entonces quizá no estamos aquí solo para sufrir, sino para sanar.
Muchas veces vemos el sufrimiento como un castigo, como algo injusto que nos golpea sin razón. Pero, ¿y si el dolor no fuera un enemigo, sino un maestro? ¿Y si cada enfermedad, cada miedo, cada cicatriz en nuestra historia fuera una pista, una señal que nos indica que parte de nosotros necesita ser liberada? Las historias de quienes han encontrado alivio al recordar sus vidas pasadas sugieren algo inquietante y a la vez esperanzador, que no somos prisioneros del destino, que no estamos condenados a cargar con el peso del pasado para siempre, que hay una puerta abierta hacia la sanación, pero solo podemos cruzarla cuando estamos dispuestos a mirar dentro de nosotros mismos. Pero, ¿qué significa realmente sanar? No se trata solo de aliviar el dolor físico o de superar un miedo inexplicable. La verdadera sanación ocurre cuando comprendemos la raíz de nuestro sufrimiento y lo transformamos en aprendizaje. Cuando dejamos de resistirnos al dolor y comenzamos a escucharlo. Porque el dolor, cuando se le presta atención, nos habla. Nos muestra dónde están las heridas que aún no hemos cerrado, nos revela las emociones que hemos reprimido, nos confronta con lo que aún no hemos perdonado, ya sea en nosotros mismos o en los demás. Y si este proceso no termina en una sola vida, si el alma sigue regresando una y otra vez para completar lo que quedó inconcluso, entonces cada vida es una oportunidad. Una oportunidad para enmendar errores, para aprender a amar donde antes hubo resentimiento, para vencer los miedos que antes nos dominaron, para encontrar paz donde antes hubo sufrimiento. Si esto es cierto, si realmente el universo nos permite regresar para sanar, entonces el dolor no es el final del camino. Es el principio de algo más grande. Porque cada cicatriz es una historia, pero también es un recordatorio de que sobrevivimos. De que, sin importar cuántas veces hayamos caído, seguimos aquí, con la posibilidad de elegir un nuevo destino. Así que la pregunta final no es si nuestras enfermedades, miedos o traumas vienen de una vida pasada. La verdadera pregunta es, si tuvieras la oportunidad de sanar todo lo que has arrastrado a lo largo del tiempo, si pudieras liberarte del peso de otras vidas, si pudieras escribir un nuevo capítulo en esta existencia, ¿lo harías? Tal vez la respuesta esté en ti. Tal vez la sanación no comience con recordar el pasado, sino con tomar conciencia del presente. Con reconocer que, sin importar cuántas vidas hayamos vivido, el verdadero poder está en lo que decidimos hacer con esta.